En los albores del tiempo humano, cuando aún no había templos de piedra ni escrituras grabadas, cuando la palabra no se había fragmentado en credos y dogmas, existía una sola melodía. Era la canción de la unidad, un eco que vibraba en el corazón de todos los seres. No hablaba de un Dios separado ni de una fe exclusiva, sino de una sabiduría universal, compartida por toda la humanidad. Aquella verdad no era aprendida en libros, porque no había nada que aprender afuera. Era recordada en el silencio del alma. Era un saber tan íntimo y tan vasto que no necesitaba explicaciones. La certeza de que todo lo que existe respira en un mismo aliento, late en un mismo corazón. Esa sabiduría era como una llama encendida en el centro del ser humano. No imponía reglas ni levantaba muros, porque no se trataba de obedecer, sino de comprender. Era el reconocimiento de las leyes invisibles que sostienen al universo, la comprensión de que lo divino y lo humano nunca han estado separados. En aquellos tiempos, la humanidad vivía no desde la mente que calcula, sino desde la conciencia que siente y se sabe parte de todo. Cada árbol, cada estrella, cada corriente de agua hablaba el mismo idioma sagrado, y el ser humano escuchaba, no con los oídos, sino con el alma. Aún hoy, aunque tu mente lo haya olvidado, esa canción sigue vibrando dentro de ti. A veces la sientes como un suspiro profundo, como una nostalgia que no logras nombrar, como el anhelo de un hogar que no se encuentra en este mundo. Ese eco es real. Es la memoria de lo que siempre has sido, parte de una sabiduría inmortal que nunca te ha abandonado. En ese recuerdo profundo, queremos llevarte más lejos, hacia un tiempo que tu historia escrita no alcanza a narrar. Hubo eras remotas, más antiguas que los mitos, donde la humanidad habitaba en un estado distinto al de hoy. Eras hiperbóreas y lemurianas, como las llamó Blavatsky. Épocas en las que los seres humanos no se reconocían tanto por su cuerpo físico, sino por la transparencia de su conciencia. En aquel entonces, la materia aún no había atrapado del todo la percepción. La vida era más etérea, más sutil, más cercana al soplo de lo divino que al peso de la tierra. Los hombres y mujeres no veían a las fuerzas cósmicas como algo separado. Convivían con ellas como con hermanos mayores. El cielo y la tierra no eran dos mundos distintos, sino un mismo tejido palpitante que respiraba en unidad. En ese escenario, había quienes despertaban antes que otros. No eran dioses distantes ni tiranos de lo sagrado, sino guardianes del recuerdo. A esos seres se les llamó iniciados, maestros, custodios del conocimiento primordial. No enseñaban desde un púlpito ni exigían veneración, porque su única autoridad era la luz que irradiaban. Ellos caminaban entre los hombres como faros vivos. Mostraban, con su sola presencia, que lo divino no es un lugar al que se llega, sino una naturaleza que se descubre dentro. Y en la mirada de quienes los rodeaban, surgía la chispa del recuerdo. La certeza de que todos eran también portadores de esa misma divinidad. La tierra de los dioses no fue un territorio físico en un mapa, sino un estado de conciencia compartido. Un mundo donde lo humano y lo eterno se abrazaban sin fronteras. Aunque hoy lo sientas lejano, su huella permanece. Cada vez que intuyes que hay algo más allá del ruido, algo que late detrás de la apariencia, estás rozando esa memoria ancestral que aún descansa en lo profundo de tu ser. Esa memoria ancestral no se entregaba en libros ni en tratados, porque las palabras se desgastan con el tiempo y se pierden en las interpretaciones. La sabiduría primordial se transmitía en un lenguaje más duradero, el de los símbolos. Cada figura, cada forma, era un puente entre lo visible y lo invisible. La espiral mostraba el viaje del espíritu, que nunca regresa al mismo punto, sino que asciende en círculos hacia niveles cada vez más altos de conciencia. El loto, que brota puro desde el fango, recordaba al ser humano su capacidad de florecer en medio de la densidad del mundo. La esvástica, en su sentido original y sagrado, era el giro eterno de la energía cósmica, el movimiento perpetuo de la vida que nunca se detiene. El árbol de la vida, con sus raíces en la tierra y sus ramas en el cielo,
Era la imagen perfecta de lo que siempre hemos sido. Un puente entre lo divino y lo humano. Y la serpiente, que muda su piel, recordaba la capacidad infinita de renacer, de transformarse, de morir a lo viejo para despertar a lo nuevo. Los pueblos de todos los rincones de la tierra recibieron estas imágenes, y aunque sus lenguas fueran diferentes, podían comprenderlas, porque los símbolos hablan directamente al alma, sin necesidad de traducción. Y así nacieron los mitos. Historias que viajaron de generación en generación, disfrazadas de cuentos o leyendas, pero que en su raíz guardaban la misma verdad. El héroe que desciende a los infiernos y regresa transformado no es un simple relato fantástico. Es el espejo del viaje interior que cada uno de nosotros está llamado a recorrer. El diluvio no es solo agua que arrasa, sino la purificación de la conciencia antes de un nuevo despertar. Los relatos de creación no son fábulas ingenuas, sino memorias codificadas del origen. Lo que hoy llamamos mitología no es entretenimiento antiguo, sino un gran mapa fracturado. Cada cultura guarda un fragmento de la historia universal, y cuando unimos esos fragmentos, descubrimos que todos cantan la misma melodía, la de la religión madre, que nunca habló con palabras, sino con símbolos que siguen vivos en lo más profundo de nuestra psique. Con el paso de las eras, aquel canto sagrado comenzó a apagarse en la memoria de la humanidad. La conciencia, que antes era ligera y transparente, se fue densificando, enraizándose cada vez más en la materia. Y con ese descenso, la visión clara de la unidad comenzó a fragmentarse. Lo que antes era una experiencia directa del todo, se convirtió en interpretaciones parciales. La voz de la sabiduría única empezó a dividirse en lenguas distintas, como si un espejo entero se hubiera quebrado en miles de pedazos. Cada fragmento aún reflejaba destellos de la luz original, pero ninguno mostraba ya la totalidad. Fue así como nacieron las religiones organizadas. Al principio, contenían semillas vivas de la verdad, pero con el tiempo, esas semillas quedaron ocultas bajo capas de rituales, de supersticiones y de luchas por el poder. La esencia, que era simple y pura como el agua de un manantial, se tornó confusa, atrapada en normas y en temores. Y sin embargo, incluso en medio de la separación, algo permaneció. Porque en cada religión, aunque la forma se haya endurecido, late un mismo corazón. El amor que sostiene al universo no puede desaparecer, solo puede quedar cubierto. Así, entre templos, escrituras y credos, se mantuvieron encendidas pequeñas brasas, esperando el momento de ser reconocidas de nuevo. La gran separación no fue un castigo, sino una etapa necesaria. La humanidad debía descender en la densidad para experimentar la individualidad, para conocerse en la materia. Fue un olvido doloroso, sí, pero también el camino hacia una comprensión más profunda, porque al perder la unidad, se abrió la posibilidad de recordarla de manera consciente, con la fuerza de la elección. Hoy, cuando miras alrededor y ves tantas voces que parecen contradecirse, recuerda que todas son ecos de un mismo canto, aunque estén distorsionados. La separación fue el velo, pero detrás de él, la sabiduría nunca se extinguió. A pesar de la dispersión y el olvido, la sabiduría antigua nunca se extinguió por completo. Como un hilo de oro escondido entre los pliegues de la historia, siguió su curso silencioso, oculto a los ojos del mundo, pero vivo en el corazón de unos pocos. Blavatsky habló de esa hermandad blanca, de esos maestros que custodian el fuego sagrado desde tiempos inmemoriales, seres que alcanzaron la luz de la conciencia plena y eligieron permanecer, no para gobernar ni para imponer, sino para sostener desde la sombra el despertar de la humanidad. Se los ha llamado de muchas formas: maestros ascendidos, guardianes de Shambhala, guías invisibles. No importa el nombre. Lo que importa es la certeza de su existencia, como faros que vigilan desde orillas secretas. Ellos son los custodios de la llama, pero no la guardan como un tesoro prohibido. La mantienen encendida en el silencio, esperando que los hombres y mujeres de cada generación eleven la mirada hacia adentro,
y descubran por sí mismos que esa luz también les pertenece. Por eso, en cada época han surgido mensajeros, filósofos que hablaron de la unidad, alquimistas que buscaron la transmutación del alma, místicos que ardieron en el amor divino, sabios que dejaron símbolos y enseñanzas escondidas en parábolas y mitos. Todos ellos fueron portadores de ese mismo hilo, tejiendo de manera invisible un puente que conecta la oscuridad del olvido con la claridad del recuerdo. Ese hilo de oro nunca se cortó. Está ahí, atravesando la historia humana, silencioso pero constante, y en lo más profundo de ti también palpita, porque no es algo externo, no es un secreto ajeno, es la voz de tu propia alma que te llama a recordar. Cada gesto de compasión, cada búsqueda sincera, cada momento de silencio donde sientes la paz sin motivo aparente, es la confirmación de que el hilo sigue vivo en ti. Y cuando lo reconoces, cuando lo sigues, descubres que no caminas solo, que hay una corriente invisible que guía, sostiene y acompaña el despertar de toda la humanidad. Ese hilo invisible nos conduce hacia una comprensión más amplia. La fragmentación no fue un error, sino parte del viaje. No se trata de regresar a un pasado perdido, como si el paraíso hubiera quedado atrás. El movimiento del alma es siempre hacia adelante, hacia una conciencia más alta y más plena. La densidad, la separación, la sensación de estar lejos de lo divino, todo ello fue necesario para que el espíritu pudiera experimentar la individualidad, el peso de la materia, la prueba del olvido. Solo desde ahí puede surgir el recuerdo verdadero, no como un don recibido pasivamente, sino como una conquista consciente. Por eso, las enseñanzas de la antigua sabiduría son un mapa para el regreso, no un regreso al inicio, sino un ascenso a un nivel superior de unidad. Ese mapa nos habla de leyes invisibles que rigen el viaje del alma, la ley del karma, que nos recuerda que cada acto, cada palabra y cada pensamiento teje las condiciones de nuestro futuro, no como castigo, sino como aprendizaje. La reencarnación, como un ciclo sagrado de oportunidades, donde volvemos una y otra vez a la materia, afinando la conciencia hasta que el alma recuerde plenamente su origen. Y sobre todo nos habla de la chispa divina que arde en cada ser humano. El Atman, esa partícula eterna que no pertenece al tiempo ni a la forma, porque es una con el todo, con Brahman, con la fuente infinita. Esa chispa es tu verdadero ser, y aunque la vida cotidiana trate de cubrirla con preocupaciones y rutinas, nunca deja de brillar. El mapa no está afuera, vive en ti. Cada experiencia, cada encuentro, cada desafío es parte del sendero de regreso. Y aunque a veces el camino parezca oscuro, el recuerdo de esa chispa es la certeza de que nunca te has perdido realmente. Solo estás recorriendo el sendero sagrado de la evolución del alma, y ahora queremos que mires hacia adentro, porque la herencia de esa sabiduría no está en un templo olvidado, ni en manuscritos escondidos bajo la tierra. Vive en ti, en la esencia misma de tu ser. No necesitas buscarla en otro lugar, porque siempre ha habitado en el corazón de tu alma. Tú eres heredero de esa tradición primordial, el anhelo que sientes, ese impulso que te lleva a buscar sentido, a preguntar por la verdad, a desear conexión con algo más grande que tú, es la prueba más clara de ello. No es una carencia, es un recuerdo. Es tu alma llamándote a volver a escuchar la melodía que nunca dejó de sonar. Cada vez que cierras los ojos y encuentras paz en la meditación, estás sintonizando con esa frecuencia sagrada. Cada vez que contemplas la naturaleza y percibes su perfección silenciosa, estás dialogando con esa sabiduría antigua. Cada vez que abrazas a otro ser con compasión desinteresada, vuelves a encender en ti la llama de la religión madre. No necesitas esperar una señal externa. No necesitas que otro te confirme lo que ya es tuyo. La verdad más grande que podemos recordarte es que lo divino ya te habita. Tu viaje espiritual no es acumular algo nuevo, sino recordar lo eterno. Y en ese recuerdo, todo cambia. Lo cotidiano se vuelve sagrado, y lo pequeño, luminoso. Porque entonces comprendes que el latido de tu corazón
está en armonía con el latido del universo entero. El propósito de recordar esta enseñanza no es separar, sino unir. No es mirar las religiones del mundo con juicio o desprecio, sino con ojos más amplios, porque detrás de sus formas diversas, detrás de sus diferencias y hasta de sus conflictos, late una misma verdad. Todos los caminos auténticos conducen a la misma cima, aunque las sendas parezcan opuestas a primera vista. Cuando aprendes a ver más allá de la superficie, descubres que el núcleo de todas las tradiciones es uno solo, y ese reconocimiento despierta tolerancia, comprensión, amor hacia lo distinto. Entonces, la diversidad deja de ser un obstáculo y se convierte en un espejo que te recuerda la inmensidad de lo sagrado. Tu práctica no necesita ser complicada. Puedes comenzar simplemente observando los símbolos sagrados que encuentras en distintas culturas. Un círculo, una cruz, una espiral, un mandala. Si los miras con atención, sentirás que hablan un mismo idioma, el idioma del alma. También puedes leer mitologías no como historias lejanas, sino como reflejos de tu propio viaje interior. Verás en ellas no a héroes de un pasado remoto, sino a tu propio espíritu atravesando pruebas, cayendo y levantándose, descendiendo a la oscuridad para regresar con más luz. Y sobre todo, puedes silenciar tu mente y escuchar, porque en lo profundo de ti, más allá de las palabras, está la sabiduría eterna que no necesita libros ni maestros para ser reconocida. Lo que escuchas no es algo nuevo, es el eco de lo eterno en tu interior. Y así, en este momento, respirando en quietud, sabes que nunca has estado separado. La sabiduría que anhelas te habita. La religión madre no es un lugar en el tiempo, es el latido del universo dentro de tu propio corazón. Descansa en ese conocimiento. Eres hijo de las estrellas y heredero de la eternidad.